Soy Víctor Hugo Moreno Mina, autoridad del Consejo Comunitario Pandao del municipio de Caloto, y por delegación de los consejos comunitarios del norte del Cauca, que le apuestan a construir un país diferente y que le apuestan a aportar a la construcción y la profundización de la constitución política en la Colombia profunda. He sido designado para ser candidato al Senado de la República. Un saludo especial a ustedes y agradecerles la invitación. Macizo Noticias al Día. Importante avanzar en estos diálogos interculturales que tenemos en Colombia. Sabemos que el país es pluriétnico y eso significa mucho para las regiones, porque Colombia también es un país de regiones que necesitamos trabajar para que avancemos y demos los saltos económicos, educativos, y también los saltos en salud y el tema de protección. La implementación de los acuerdos de paz para nosotros es fundamental y por eso agradecer la invitación. Bueno, como lo dije, soy candidato al Senado por delegación de una asamblea de consejos comunitarios, 43 consejos comunitarios en la región del norte del Cauca que representan 209 comunidades rurales. Y como le dije a los compañeros, acepto la postulación con el fin de que podamos abrir espacios, abrir nuevos espacios, llevar una voz y un voto en el Senado para las familias desfavorecidas del país. Y necesitamos llegar allá a hacer bancada para impulsar iniciativas propias de las comunidades rurales, de las comunidades y las familias marginalizadas en el país, empobrecidas en el país. Sabemos que en 4 años no se van a resolver todos los problemas y las dificultades que tenemos como país, pero tenemos que ir haciendo pequeñas cosas que garanticen la transformación, que ataquen la raíz de la corrupción, que ataquen la raíz de las afectaciones que generan la violencia y el conflicto armado en el país. Necesitamos construir paz, necesitamos que las noticias del país cambien. No puede seguir siendo unas noticias que reportan solamente la sangre generada por las economías ilegales, esas economías y esas políticas de sangre y de muerte que tiene el país. Tenemos que hacer que se transforme y por eso queremos llegar al Congreso, al Senado de la República, para retomar proyectos como el de gratuidad educativa, que debe ir acompañado de una regionalización de la universidad pública y una calidad educativa de las regiones, una calidad educativa para las comunidades más desfavorecidas del país, que son las que menos oportunidades tienen, incluso después de presentar el IFE en términos educativos. Pero también tenemos que trabajar por la soberanía alimentaria del país. No es justo que parte de la comida que consumimos en el país sea importada de otros países y que sea importada simplemente porque en otros países se subsidia el campo. El campo colombiano tiene que ser subsidiado, respaldado y que se avance en esa reforma integral rural que necesitamos como país. Por otro lado, necesitamos que los municipios de quinta y de sexta categoría sean acompañados y que el gobierno establezca un fondo efectivo y real para que los proyectos y la preinversión de los proyectos puedan ser financiadas y se pueda llevar a los territorios esas deudas históricas, esa no presencia en los territorios rurales y en las regiones del país que aclamamos a diario. Creemos que en las grandes ciudades también hay unas brechas que tenemos que empujar desde el Senado de la República para que se transforme, para que el presupuesto nacional incluya esa transformación que tanto anhela y que se piden de las comunidades. En términos generales, el tema educativo, el tema de reactivación económica, el tema de apoyar la gestión de proyectos para los municipios más empobrecidos del país, pero también el tema de mover la agenda afrodescendiente y la agenda intercultural del país. Creemos que Colombia está en deuda para que se fortalezca un sistema propio de salud para las comunidades negras, pero también se fortalezca la justicia ancestral en los territorios que
congestiona la justicia ordinaria. Y además de eso, una deuda histórica con las comunidades negras. Colombia lleva 28 años sin reglamentar integralmente la Ley 70 de comunidades negras. Hay que trabajar la reglamentación integral porque justo falta por reglamentar el aprovechamiento de los recursos naturales y el fortalecimiento económico y la planificación efectiva de las comunidades en términos de que se pueda hacer un goce efectivo de su derecho propio, la autonomía propia, pero también esa cosmovisión propia de desarrollo. Lo primero que hay que entender es, en Colombia, las elecciones más importantes del país son las de Congreso, Senado y Cámara, incluso más importantes que presidencia. Y lo planteo así porque son las que menos se socializan, las que menos pedagogía se le hace y terminan siendo elegidos los mismos de siempre, donde se toman las decisiones de las leyes que incluso rigen al presidente, rigen a los gobernadores, rigen a los alcaldes y sobre todo nos tocan el bolsillo. Es allí donde se hacen las leyes, donde se mete la mano al bolsillo nuestro sin darnos cuenta con los impuestos, y esos impuestos que en muchas ocasiones han sido usufructados por la corrupción del país. Creo que todos los colombianos y las colombianas debemos de hacer el esfuerzo de elegir senadores en el país que ayuden a que esa corrupción se combata, pero que ayuden a que la constitución política del país sea profundizada y implementada. Cuando uno ve las movilizaciones, cuando uno ve la protesta social, no se está pidiendo nada más que se cumpla la ley, que se cumpla la constitución política. Y los congresistas son sordos a ese tema. Creemos que tenemos que avanzar en ir recomponiendo poco a poco la orientación del servidor público y el deber social y comunitario que se tiene desde el Congreso a la hora de legislar. Las comunidades y las familias campesinas, las familias afrodescendientes y las familias indígenas del macizo colombiano, del Cauca, de allí ese centro donde nacen varios ríos del país, entre ellos el río Cauca, que recorre el país también de sur a norte, llevando vida, transportando oportunidad para muchos territorios. Y recordar que el territorio es la vida y la vida no se vende, se ama y se defiende. Porque sin territorio no hay vida y también tenemos que proteger la vida para gozar el territorio. Nosotros queremos ser instrumentos, mandaderos de la comunidad, de las familias colombianas, de las familias del Cauca, para poder gestionar el querer de la gente en Bogotá, donde en esa ciudad se toman las decisiones importantes del país. Necesitamos tener una voz y un voto, y presto mi cuerpo, mi nombre para ser el mandadero y apoyar en la construcción de un país diferente. El mensaje para los jóvenes es concreto. La protesta social es un derecho fundamental, lo respaldamos. Hay que seguir alzando la voz como primera línea, como puntos de resistencia, pero también hay que alzar la voz el día de las elecciones. El próximo 13 de marzo toca que empezar a hacer historia con las consultas presidenciales, pero también con el Congreso, porque de allí dependerán los próximos 4 años. No podemos estar 4 años más quejándonos solamente, sino que en las urnas hay que mostrar la indignación y que se transforme. Y pongo mi nombre, mi mente, mi conocimiento, mi cuerpo a favor de ser un soldado más, de ser un comunero más, dispuesto a apoyar y a facilitar la transformación poco a poco de lo que necesitamos en Colombia, teniendo en cuenta que en 4 años no van a resolver todos los problemas que tenemos, pero sí puede ser el inicio de una transformación realmente histórica del país.